Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les acompaño en este momento para desarrollar un tema muy breve que se llama actividades que no deben faltar en tu planificación diaria. Les voy a hablar específicamente a los grupos o a los docentes de primer grado. Esa puede ser a distancia o presencial, no importa. ¿Qué es de las primeras cosas que debemos de hacer en trabajo con los niños? Pues el uso diario del alfabeto móvil. ¿Para qué? Para crear la conciencia fonológica en el alumno. Esto quiere decir que el alumno reflexione sobre el sonido de cada letra, que cada letra tiene un sonido. Entonces, con ellos desarrollan esa conciencia fonológica. Esto se puede hacer mediante el análisis. Al formar las palabras con el alfabeto móvil, el niño sabe que cada letra tiene un sonido, cuenta las letras, menciona con cuál inicia, con cuál termina, cuáles palabras se parecen a esa palabra en el sonido, cuáles comienzan con la misma letra o terminan con la misma letra. Entonces todo eso es parte del análisis. El análisis del nombre propio, igual, lo comenté ahorita, con qué inicia, con qué letra inicia, con qué termina, cuántas letras tiene, cuáles nombres inician como el de él, cuáles nombres terminan como el de él, iniciando por su entorno que es casa y personas conocidas. El uso de campos semánticos, ¿verdad? Puede ser palabras que comienzan con la misma letra, palabras que terminan con la misma letra, nombre de animales, nombre de objetos que hay en casa, nombre de cosas que hay en la recámara, cosas así. Todo tratarlo de contextualizar lo más que se pueda. El uso de portadores de texto, localizar palabras en texto. Entonces, la casa, nuestro hogar, está lleno de portadores de texto, los productos que hay ahí están. Entonces, el niño puede empezar con el análisis de esos portadores de texto y localizar las palabras en esos portadores de texto que hay en casita, ¿verdad? Y hacer el mismo análisis. Leer todo lo que escriba. Denle la oportunidad y hacerle énfasis de todo aquello que vaya escribiendo, lo lea. Esas palabras, ¿verdad? Las escribe y las lea. Entonces es análisis, y luego escribir y luego leer lo que ya escribió. Entonces eso para que le dé sentido a todo aquello que esté realizando. Modelado de la lectura por un experto. En este caso, bueno, en casa va a estar papá, mamá, algún hermano y en línea puede ser el maestro que en alguna clase en línea le lea y, y desarrolle estas estrategias y modalidades de lectura para hacer un modelo del niño, ¿verdad? Es importante para que el niño considere ciertos aspectos al leer. Escritura libre de palabras que sepan escribir. Es al final de la semana o al final del día, no sé, escribir las palabras que hayas aprendido. A lo mejor va a ser una, dos, tres, no sé. Entonces es importante porque esto le da sentido a lo que el niño está aprendiendo. Otra de las cosas son los juegos de palabras, cuáles pueden ser el ahorcado, la sopa de letras, los memoramas, crucigramas, crea de palabras, lotería de nombres, etc. Si estos los vamos a descargar, selecciónenlos o adecúenlos. ¿Por qué? Porque a veces en internet vienen muy difíciles o muy saturados. Por ejemplo, la sopa de letras con muchas palabras o palabras muy largas o descontextualizado. Entonces, adecúenlos o elabórenlos también ustedes. Hay unos, bueno, en mi caso, cuando daba primero yo hacía unos muy chiquitos y los elaboraba. Entonces, lo que eran los crucigramas y la sopa de letras, los memoramas, todo eso los elaboraba. Entonces, ¿para qué? Pues para que vayan de acuerdo al contexto del alumno, de acuerdo a las palabras que el alumno reconozca. Pero pues ahora con internet hay oportunidad de buscar muchos tipos de estos juegos que se pueden contextualizar. Yo les estoy hablando ya hace años que estuve dando primer grado. Autodictado, que se escucha al escribir. Esto forma parte de lo que es la conciencia fonológica, que el niño estamos acostumbrados a lo mejor a dictarles nosotros o les dicte la mamá, entonces el niño hasta se nos queda viendo
casa, y hasta le hace así, se nos queda viendo. Entonces, mediante la escucha y escucharse a sí mismo, pues él va a ir reflexionando sobre esa y despertando esa conciencia fonológica. Entonces es importante que él se autodicte, pero en acompañamiento o con el docente o con un adulto en casa o su tutor, pues para que vea el proceso, cómo lo hace y qué le hace falta, ¿verdad? Otra de las cosas es etiquetar las cosas que hay en casa. Bueno, vamos a etiquetar o en el aula en su caso. Puede ser refrigerador, la etiqueta, poner que es el refrigerador, mesa, silla, estufa, todo eso. Todo eso hay que etiquetarlo. Igual el tutor le va a apoyar en la escritura de esas palabras o en su caso en alguna clase en línea. Como todos sabemos, todos tienen ciertos artículos básicos en casa, podemos escribir esas etiquetas y ponerlas al final de la clase, pedirle al alumno que las pegue en donde corresponde. El lenguaje oral y escrito es transversal, siempre está presente. Bueno, aquí la escritura y la lectura siempre van a estar presentes en todas las asignaturas. Entonces, todo este análisis, cada vez que tengan la oportunidad, hacerlo con el niño. No importa en qué asignatura estén, no importa. Entonces, aprovechar cada momento para que el niño escriba, lea, todo aquello que escriba, palabras cortas, palabras largas, frases, todo eso es muy importante. Todo lo anteriormente que he mencionado promueve el aprendizaje natural de lo que son las producciones e interpretaciones de textos y dan sentido a lo que aprende el niño. El niño, por medio de estas actividades, le da sentido a por qué es importante leer y escribir, porque parte de sus necesidades o de sus intereses. Entonces es importante que el niño lo reconozca, ¿verdad? Recuerde que no necesitas un método, ¿verdad? En el libro de español de primer grado creo que dice, método no, metodología sí. Entonces es una frase que no debemos de olvidar, porque un método tú le vas diciendo qué hacer al niño. Tú le dices, grábate la pape, pipopo, o grábate este día o esta semana la leli lolu. Entonces tú le vas diciendo qué. Y en una metodología no, en una metodología es como que importa como que todo el proceso, importa mucho lo que es la reflexión y el análisis. Entonces, esta metodología que parte de prácticas sociales y parte de la necesidad del alumno, enseña al alumno a reflexionar y, y parte de la necesidad del alumno, porque el niño quiere expresarse, ¿verdad? El niño quiere escribir, porque tiene ese deseo que cuando a veces le imponemos o a copiar o a transcribir o a repetir a lo mejor 3 veces pepe para que se me grabe la palabra. Entonces, todo eso influye en que el niño tenga esa necesidad de escribir, más no de transcribir ni de copiar, porque pues el niño no tiene esa necesidad. Y finalmente termino con que es importante explicar al padre de familia o tutor la forma que vas a trabajar. Si quieres que te apoye en casita, tienes que decirle, vamos a hacer esto, así, 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 me vas a apoyar con esto, me vas a apoyar con tu niño, con esto, con esto. ¿Por qué? Porque a veces hay diferencias, ¿verdad? Entre lo que el maestro, como quiere trabajar el maestro, a cómo se trabaja en casa. Entonces, para no confundir al niño, para no meterlo en conflicto, pues sí hay que unificar los criterios con los padres de familia, explicarle a grandes rasgos de la forma más sencilla cómo puede apoyar a su hijo. Y con esto termino, maestros. No sé si quedaron algunas cosas al aire. Cualquier cosa, cualquier situación, pues me mandan mensaje o solicitan mi asesoría o apoyo. Estamos disponibles ahora sí que las 24 horas del día. Y muchas gracias
por su atención y me despido. Bye.